Hoy vamos a conversar en nuestro punto a favor con el doctor Roger Garcés, psicólogo. Bueno, y hay tantos temas sobre salud mental que abordar que podríamos empezar Así por es. el duelo y las pérdidas asociadas con la COVID-19. Doctor Garcés, ¿cómo hacemos para sobrellevarlas? Porque están falleciendo personas cercanas por una parte, pero también es la muerte de cosas que hemos dejado de hacer y que probablemente no vamos a poder hacer en mucho tiempo. Gracias por estos minutos. Sí, el duelo, qué pregunta tan interesante y tan profunda. Y de verdad, bueno, en primer lugar, quiero decirles a tus oyentes, Vanessa, que para mí de nuevo es un grandísimo honor estar en tu programa. Tú eres una persona a la que yo admiro muchísimo, muchísimo, de verdad es un inmenso honor. Lo que respecta a lo del duelo, yo sí creo que hay, y de alguna manera lo señalabas en tu pregunta, hay dos grandes duelos que estamos asistiendo en este momento. Hay un duelo desde el punto de vista histórico, eh, donde estamos dejando de hacer cosas que hasta hace un año hacíamos de forma natural y creo que estamos asistiendo a un cambio civilizatorio y el duelo de las personas que efectivamente se han ido. Entonces vamos a empezar por este último. El duelo de las personas que se han ido, inclusive desde el punto de vista físico, tanto de lo relativo a la muerte como las personas que se han ido, inclusive del país, pero hay una distancia en todo caso. Yo siempre recomiendo manejarlos con estas dos técnicas para empezar. Hay otras técnicas, pero estas son muy fáciles de manejar. El primero es hablarlo. Nosotros tenemos una cultura donde no hablamos de las cosas, sobre todo cuando alguien se muere, entonces ya no hablamos más de la persona que murió. Y no, tenemos que hablarlo. Este, y la otra es llorarlo. Tampoco tenemos una cultura del llanto. Siempre a todos mis pacientes les refiero ese poema maravilloso de Oliverio Girondo que se llama Llorar a lágrima viva, en donde Oliverio Girondo en una de sus frases dice, llorarlo todo, pero llorarlo bien. Nosotros no lloramos bien. Para empezar, nosotros lloramos para adentro, trancando el llanto, igualito como si fuera una crisis de asma, ¿no? Cuando los alveolos pulmonares se ponen chiquiticos y lo que se escucha es un pitico. Bueno, esa es la condición que nosotros tenemos cuando trancamos el llanto. Y lo otro es que nosotros lloramos en soledad, y eso también está mal. El verdadero llanto sanador es el que se hace ante una persona a la que tú le cuentas tus cosas. El llanto que se hace en soledad es un llanto que se reedita continuamente una y otra vez. Entonces, el llanto, llorarlo todo, pero llorarlo bien y hablar de las cosas, hablar de la persona que murió, que se fue, es importante. Una persona que pierde a un familiar en su casa tiene 5.000 cosas que le recuerdan diariamente a esa persona. Los Diariamente. objetos. ¿Qué hacemos con los objetos de la persona que ya no está? La taza donde le gustaba tomar café, el plato donde le gustaba comer, el sitio donde le gustaba sentarse, los programas de televisión que le gustaba ver, los discos, los libros, qué sé yo, la ropa. Cada una de esas cosas hay que elaborarlo. Mira lo que nosotros hacemos. El sábado hay que limpiar. O sea, el sábado vamos a limpiar, no sé cuánto. Y está la foto de la persona que murió. Entonces, están dos limpiando. Y uno agarra la foto, traga grueso, la levanta, entonces limpia, la vuelve a poner en el sitio y no dice nada. Y el que está al lado tampoco dice nada, traga grueso, pero tampoco dice nada. Después cada uno se mete en su cuarto a llorar. Eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros lo que sí debemos hacer es conversar. Mira, esta es la foto de la abuela, ¿te acuerdas aquel día que fuimos para el Junquito, que comimos cachapa, que la pasamos bastante bien, que lindo, que no sé cuánto? ¿Qué es lo que puede pasar? Que llore. Bueno, sí, hay que llorar el dolor, porque el dolor es real. ¿Es? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que terminen abrazadas llorando. Eso es malo. No, eso no es malo. Eso más bien une a la gente. Pero Doctor tenemos Garcés, esa pero cultura, cuando mira, usted esa habla, cultura de no hablar y no llorar las cosas. Yo he tenido mi consulta sí, no le quería preguntar, cuando usted dice que hay y, que llorarlo bien, ajá, ¿llorarlo perdón, bien sí. es cómo? ¿Llorarlo en compañía? ¿Por cuánto tiempo?
A moco suelto, obviamente, por lo que usted dice. Llorarlo ante una persona y a moco suelto, para afuera, sí señor. Te decía que yo he tenido en mi consulta que hacer autorizaciones. Mire, por medio de la presente se autoriza a la persona de tal a que llore en su casa el muerto, a que hable, porque es que me dicen, es que cuando yo empiezo a hablar me dicen, no chico, habla de otra cosa, o no llores, que eso te hace daño. Sí. Pero por favor, si justamente no llorar es lo que sí hace daño. ¿Ves? Entonces, ¿cuánto tiempo? Mira, los manuales señalan que una intervención psicológica debe hacerse después de por lo menos 6 meses de que la persona ha perdido el familiar. Antes de los 6 meses, las reacciones de depresión son absolutamente normales. Ya cuando se mantienen en el tiempo, sí necesitan una orientación. Sin embargo, tenemos tanta fobia a la tristeza que personas que sé yo, el familiar muere hoy y en 2 días ya están pidiendo consulta. Y si no, sí, es absolutamente normal que lloren. Es Claro. absolutamente normal. ¿Ves? Entonces, ese duelo, aquí hay dos técnicas sencillas y de fácil uso para el manejo del duelo. Primero, hablarlo. Hay que hablar mucho, hablar, contarlo. Cada vez que lo repetimos, la mente lo va elaborando y entonces lo vemos de una forma distinta. Y lo otro es llorarlo. Llorarlo todo, pero llorarlo bien, como decía Oliverio Girondo. Y con respecto a lo de el cambio civilizatorio que estamos viviendo, yo sí creo que Es otro también hay duelo, un ¿no? duelo, Es otro duelo es también. un duelo no elaborado que estamos asistiendo el planeta entero, y que todavía estamos averiguando cómo, cómo manejarlo. Ya sabemos que muchísima gente ya está trabajando de su casa, el teletrabajo, y hay todo un universo eh, con respecto a esto. Este filósofo surcoreano Han Jung-han viene hablando acerca de esto, cosas muy interesantes. Por ejemplo, él está hablando ahorita de la autoexplotación. Nosotros, los que trabajamos en casa, ahora trabajamos 10 veces más de lo que trabajamos antes en la oficina. Claro. Y, 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 y sin condiciones laborales favorables. Seguro. Claro, Aquí no hay claro. vacaciones, aquí no hay días de fiesta, aquí No se hay está horario. trabajando muchísimo más. Ni horario. Personas que trabajan 14, 16 horas diarias en su casa, lo que genera es un cansancio muy importante, un aislamiento y depresión. Entonces, estos son elementos que tenemos que empezar a entender que están sucediendo en nuestra sociedad para manejarlo. De cualquier manera, yo sí creo que tenemos que de alguna forma generar la manera de contacto, porque una de las cosas que se ha entendido mal es el distanciamiento social. Ojo, el distanciamiento tiene que ser físico, más no social. Entonces, no se trata de encerrarse en el apartamento, de no conversar con nadie, de no llamar a nadie, no, al contrario, tenemos que verificar y legitimar las herramientas de vínculo. Las herramientas de vínculo que son hasta el momento en las que nos van a garantizar una estabilidad psíquica. Porque nosotros, como decían los antiguos Vínculo por esta filósofos, vía, sí, doctor Garcés. Es decir, ese por vínculo la vida que tenemos, por la vía por que la hay, vida que tengamos, pero ¿eh? mantenerlo. Pero mantenerlo. Nosotros somos, decían los filósofos neoplatónicos, que somos seres anfibios de dos vías, dos vidas, ¿verdad? Así como los sapos, que son anfibios. Pero nosotros, nuestras dos vidas es individual y colectiva al mismo tiempo. ¿Ves? Entonces, lo que genera justamente el contacto, lo que legitima el contacto es la reunión, y la reunión es la legitimación del amor. La gente cuando ama, quiere estar junta. Les voy a decir más, decía Jorge Luis Borges: el amor no necesita frecuencia. Yo estoy absolutamente persuadido de eso. El amor no necesita frecuencia. La amistad sí, pero el amor no, decía Borges. Uno puede amar a alguien y puede durar mucho tiempo sin verlo. Y cuando lo vuelve a ver, es el mismo amor que lo dejó hace 5 o 10 años atrás. La amistad sí necesita un poquito más de estar regándolo, de estar
atendiéndola. Doctor Garcés, ¿cómo manejamos la ansiedad? Porque hemos hablado del duelo, la tristeza por la pérdida de personas y la pérdida de cosas y circunstancias que estamos viviendo. ¿Cómo manejamos la ansiedad? Por ejemplo, la vacuna, las personas que están muy ansiosas porque quieren vacunarse y si no me vacuno no salgo. ¿Cómo manejar eso? Porque son factores que no dependen ni siquiera de uno. La ansiedad es una consecuencia de este cambio civilizatorio que estamos viviendo, porque la ansiedad se refiere básicamente al manejo de la incertidumbre. Claro. Y nosotros tenemos que acostumbrarnos a vivir en la incertidumbre. Nosotros, para empezar, tenemos muy poco control de nuestra vida y antes teníamos igualito poco control, pero creíamos que teníamos control. Claro. Entonces teníamos un control ilusorio, ¿no? Y la incertidumbre es lo que es verdaderamente definitorio en la vida. No sabemos qué va a pasar, pero nuestros controles neuróticos nos hacían creer que teníamos control. Entonces queremos controlar a los hijos, queremos controlar a la pareja, queremos controlar a los empleados, queremos controlar a los alumnos, queremos controlar todo. Y realmente no tenemos control de ninguna de esas cosas, de ninguna. ¿Ves? Entonces, asumirnos como seres que vivimos en la incertidumbre, que además es todo un desarrollo importante. Es bueno señalar que el budismo se fundamenta justamente en el vivir en la incertidumbre. Este generador de ansiedad, vivir en la incertidumbre, nos trae consecuencias negativas. Primero, porque creíamos que controlábamos cosas, pero segundo, porque tenemos una manifestación física de esa incertidumbre. Entonces, ¿qué es la ansiedad? Y la ansiedad es entonces la aparición de una cantidad de fantasías catastróficas. Nos ponemos a pensar y a pensar y a pensar y llega un momento en que nos descompensamos de tanto pensar. No son fantasías agradables, son fantasías de que todo va para peor. De que todo va para peor. Claro. ¿Cómo paramos eso, doctor Garcés? La técnica que yo utilizo, hay muchas técnicas que utiliza la psicología cognitiva. A mí, que me encanta la psicología budista, lo hago con meditación. Un tipo especial de meditación que se llama meditación shamatha, que es la meditación de la calma mental, donde podemos tranquilizar la mente. A mí me encanta siempre señalar que Santa Teresita de Jesús llamaba a la mente la loca de la casa. Loca de la casa. Cuando la loca de la casa se desata, mira que nos arrastra 10 cuadras y cuando le da la gana nos bota por allá. Entonces hay que aprender a controlar la mente. Yo doy unos cursos de meditación gratuitos que los doy por WhatsApp. Ya vamos por el 9º curso de meditación. Se han inscrito por lo menos 250 personas en cada curso y la gente sigue pidiendo más porque, bueno, obviamente, como señalamos antes, el nivel de ansiedad, el nivel de incertidumbre, necesitamos entonces que nuestra mente se tranquilice y para eso necesitamos una herramienta que los orientales conocen de hace 2500 años, pero nosotros recién estamos descubriendo que es el control mental a partir de la meditación. Entonces, para la ansiedad, meditación. Para el duelo, hablar y llorar. Y para la incertidumbre, ¿y qué hacemos con la incertidumbre? Aprender a vivir en la incertidumbre. Nosotros realmente no tenemos control, reconocer que nosotros no tenemos control de las cosas y que todo el control que creemos que tenemos es un control ilusorio. Es un control ilusorio, pero con eso manejamos justamente la ansiedad que nos causa vivir en la incertidumbre. El Buda decía, las cosas buenas, tratarlas como un arco iris, las cosas malas como un mal sueño. Todo va a pasar, todo pasa. Además, entonces, es verdad, todo pasa. Todo pasa. Pero nosotros agarramos un arco iris y nos lo queremos llevar para la casa. Y tiene que ser mío, y entonces ahí es donde viene todo el sufrimiento, porque generamos entonces apego, porque tratamos de controlar las cosas y la vida tiene unas variables que no son precisamente nuestro ego. Doctor Garcés, no despidamos la conversación sin hablar de, por ejemplo, los trastornos del sueño. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo manejarlos? Sí, ajá. La depresión. Para el sueño. Hay un montón de técnicas.
Me siento triste, me siento mal, no puedo dormir. ¿Cómo manejamos eso? Bueno, son dos cosas, ¿no? Lo Seguro. de la depresión y lo del sueño, ¿no? Lo del sueño tiene que ver más con una consecuencia de la ansiedad. Entonces, practicar relajación les puede ayudar muchísimo, muchísimo. Y también practicar meditación, porque con la meditación tranquilizamos la mente. Fíjate que el Buda recomendaba, cuando comas, come, cuando duermas, duerme. Pero nosotros estamos comiendo y estamos pensando en tal cosa, estamos contestando los WhatsApp que no pudimos contestar en la mañana, estamos terminando el informe, estamos leyendo las noticias y la gente nos pregunta, ¿y comiste? Sí, sí, comí. ¿Y qué comiste? No se acuerda que comió, porque no estaba pendiente, La no estaba cabeza estaba prestando en la otra parte. atención. Claro, Sí. Así hacemos con la comida, así hacemos con el sueño. Claro, nos acostamos a dormir y entonces empezamos a pensar, no tranquilizamos la mente y tenemos, son las 2 de la mañana de que yo somos pelados así claro, qué sé yo, fatal, como un sapo, malísimo. una cosa grandísima. ¿Cómo paramos eso? Y por eso Relajándonos. la meditación, la meditación, paramos ese discurso, esa discursividad interna con meditación, con el control de la mente. ¿Ves? Entonces, ¿Qué hacemos con la tristeza o con la eh, depresión? fíjate, todas esas son condiciones que son inherentes a la vida. La tristeza, nosotros vivimos en una sociedad que rehuye y castiga la tristeza. Yo por ejemplo, que trabajo, estuve bastante tiempo en un hospital, entonces una persona tiene una amputación y empieza a llorar porque le amputaron una pierna. Inmediatamente el médico te manda síndrome depresivo, vamos a psicología. No, bueno, coño, le amputaron una pierna, loco, sin un dolor. ¿Eh? Claro. Aprender a reconocer y a vivir con el dolor. Insisto, otra vez la enseñanza del Buda. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Claro. Ya el sufrimiento es una elección, pero el dolor no lo podemos evitar. Que muera gente por la enfermedad no podemos evitarla. Que haya confinamiento no podemos evitarlo. Pero no podemos abrazarnos a ese dolor, porque el dolor, como todas las cosas, pasa. Como todas las cosas. Es una ola que pasa. Cuando nosotros entonces tenemos control de nuestra mente y podemos tranquilizar la mente y no nos abrazamos al dolor, porque ¿cuál es el dolor que se eterniza? El dolor del cual nos abrazamos. Claro. ¿Ves? El dolor que nos abrazamos y entonces por eso el perdón es una técnica tan efectiva. Insisto otra vez con la enseñanza del Buda. El Buda señalaba, decía, el perdón es una cancelación del pasado. Claro. Y sacamos esa espina que nos duele y la dejamos atrás y ya no nos molesta. Entonces, fíjate que, y todo parte de tranquilizar a la loca de la casa, tranquilizar a la mente, no caer en sus juegos tramposos que nos generan angustia, que nos generan ansiedad, sino dedicarse a vivir el momento que tenemos presente. Cuando comas, come. Cuando duermas, duerme. O sea, ocúpate de lo que estás haciendo y no le metas tanto a la cabeza, no le metas tanto a pensar, que eso es justamente lo que nos lleva por los derroteros de la ansiedad. Doctor Garcés, muchísimas gracias. Quien quiera ponerse en contacto con usted, ¿por qué vía puede hacerlo? Mira, a través de Instagram, @psicogarcés, @psicogarcés con PSI, como de psicología, @psicogarcés. Y por ahí vamos a anunciar el próximo curso de meditación que vamos a dar gratuito. Excelente. Muchísimas gracias, doctor Garcés. Por favor, gracias a ti por esta oportunidad y de nuevo, inmenso placer verte y conversar contigo. El placer es mío. Muchas gracias, doctor Garcés. Bien.